el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es a la justicia lo que Díaz Ayuso y las pizzas con Coca-Cola a la dietética, ha inadmitido a trámite la querella de falsificación que había puesto la Fiscalía contra Rocío Monasterio, diputada de Vox, argumentando que su sello falseado era tan burdo, es decir, que era tan cutre, que no ve falsedad documental. La Fiscalía, que le están diciendo, oye, no habéis estudiado lo suficiente, quería juzgar a Monasterio señalando que utilizó un sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid en proyectos presentados en el Ayuntamiento en 2011 y 2016. Un lof del presentador Arturo Valls. Por cierto, todo aquello terminó como las cosas con la extrema derecha, como el Rosario de la Aurora, es decir, mal. De manera que poner un sello falseado en los documentos que Monasterio presentó al Ayuntamiento de Madrid para hacer una obra es tan burda y perceptible a simple vista que no permite inducir error, que dicen que es uno de los requisitos del delito de falsedad documental. Estos magistrados, que en otras ocasiones ya han dado señales de sintonía política con los usos del pasado, han dicho textualmente: es difícil comprender a la vista de la palmaria inidoneidad de la estampación de la imagen del visado qué pretensión pudo albergar quien llevase a cabo esta operación. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista penal, a los efectos de la consideración de los hechos en relación con el delito de falsedad, la tosquedad del proceder no permite afirmar la entidad penal de los hechos. No resulta concebible que la inserción fotocopiada y de escasa calidad del visado de 2005 en los planos que se aportan en 2016 pudiese generar apariencia alguna de autenticidad. Pues qué pretensión iban a tener sino de probar a ver si colaba. O sea, que pones un sello falso y si lo haces como hacen las cosas los de Vox, es decir, por cojones, y en una fotocopia como en el Nodo en blanco y negro, viene la justicia madrileña y dice que no, hombre, que no, ¿cómo va a haber falsedad documental si se nota que es falso a la legua? Es evidente que al cumplir ese requisito, los papeles seguían su curso, de manera que, cutre o no, el engaño funcionaba. Y resulta que te pillan y algún juez que debe vibrar con músicas antiguas dice no, que todo en orden. ¿Cómo va a haber aquí falsedad documental si aquello está hecho con los pies? Gracias al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a partir de ahora, el éxito de los tramposos es que sean cutres. A ver si resulta que este tribunal madrileño es más democrático de lo que imaginábamos. A ver si resulta que este tribunal en el fondo va a ser radical de izquierdas. O sea que si falsificas bien un bolso de Vuitton, eres un delincuente. Pero si lo falsificas mal, pues puedes llegar a ser dirigente de Vox. Igual Cristina Cifuentes, que enseñó a todo el mundo el certificado falso de su máster. Pues ahora, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene la ocasión idónea para pasarse a Vox. Igual que Toni Cantó, que como actor, al hacerlo bastante mal, para la justicia madrileña nunca sería acusado de querer engañar a nadie. Es evidente que Toni Cantó no convence a nadie, de manera que es imposible que quiera engañar a nadie. La deriva de algunos jueces en España es deprimente y está en plena consonancia con la voluntad del PP de controlar la justicia por delante, por detrás, por arriba y por los lados. A Isa Serra la han condenado sin pruebas, solo porque lo han dicho unos policías, a los que yo personalmente no creo en absoluto, porque la policía en España ha mentido demasiadas veces. Que se lo pregunten a los amigos de Villarejo que están en la UDEF. Y por cierto, debieran ser los propios policías los que no debieran permitir que otros policías traicionen su promesa constitucional y manchen a todo el cuerpo. Pues eso, que sin pruebas condenan a Isa Serra y con pruebas archivan la querella a Rocío Monasterio. ¿Por qué? Pues porque una es de Podemos y la otra es de Vox. Más claro agua, desobedientes, más claro agua, bienvenidas a la frontera. Joder. La relación entre España y Cataluña siempre ha sido complicada y algo tiene que ver con que los reyes católicos hicieron un imperio y no una nación. Y andando los siglos, resulta que el estado más viejo de Europa, o de los más viejos, pues convirtió a este país en un país de países. Anda la derecha recogiendo firmas contra los indultos, porque para PP y Vox España no es sino una propiedad privada, donde si no mandan las élites, pues si es menester, dan un golpe de estado. Mientras la brunete mediática que está en Madrid pide sangre y por ellos de nuevo, y la gente en cambio está pidiendo un poquito más de política y menos salvadores de la patria. Ayer Aragonés, Sánchez y Felipe VI, al que la extrema derecha empezó a llamar Felpudo VI,
es de Traca, han estado comiendo juntos. Bueno, que nada de todo esto habría pasado sin Podemos. Y hoy hemos querido invitar a la representante de un partido que tiene mucho que decir y que aportar en esta historia. Periodista, feminista y presidenta de En Comú Podem, Jessica Albiach. Buenas noches y gracias por acompañarnos en La Frontera. A vosotros, muchísimas gracias. Jessica, ¿ha cambiado mucho la situación política en Cataluña con los indultos? Fíjate, todavía no nos ha dado demasiado tiempo porque hace apenas unos días que salieron los dirigentes independentistas en libertad, pero lo que está claro es que los indultos lo que hacen es cerrar la puerta a la judicialización, cerrar la puerta al gobierno de los jueces y abrir la puerta a la política, que es más necesaria que nunca. Llevamos muchísimos años de sufrimiento, estamos hablando de que ya estamos en una época, hablamos, ¿no?, de post-pandemia, post-15M, post-procés, y hay algunos que parece que les da mucha rabia que los catalanes y las catalanas queramos avanzar. Ojo, y no solamente catalanes y catalanas, porque creo que es evidente que el conflicto que existe entre Cataluña y el resto de España no solamente perjudica a Cataluña, sino que también tiene mucho que ver con cuál es el modelo de país que queremos. Yo creo que una de las principales virtudes que ha tenido Unidas Podemos durante todo este tiempo en el que existimos ha sido conseguir que Esquerra Republicana, que fuerzas como Bildu también se incorporen en la gobernabilidad y en las decisiones importantes que se producen a nivel estatal, ¿no? Hemos sabido ver un sentido de oportunidad para empezar a cambiar este modelo centralista que tanto defiende el Partido Popular y Vox, ¿no?, y Ciudadanos, o lo que queda de Ciudadanos, y por tanto el siguiente paso ya es que Cataluña deje de estar aislada, porque hace muchísimo tiempo también que con el procés Cataluña se había convertido en una isla que estaba de espaldas al resto de los pueblos del Estado, y que empecemos a configurar, bueno, pues un nuevo pacto territorial, un nuevo modelo de país donde el eje mediterráneo, es decir, Comunidad Valenciana, País Valencià, las islas, Cataluña y todos los territorios que se han visto agraviados por este modelo centralista y corrupto del Partido Popular, empecemos a demostrar que existe una alternativa plurinacional, y creo que aquí los indultos son el primer paso, son el prólogo de la nueva España que está por llegar y donde hace falta política y no venganza, que es lo que están haciendo algunos, como muy bien decías, recogiendo firmas, que fue, bueno, pues una estrategia que ya fracasó en su momento, que nos ha llevado a un desastre de los últimos años, porque quiero recordar que el Partido Popular también recogió firmas en contra del Estatut de Cataluña, y que todo eso lo que ha ido generando pues es cada vez más desafección, y lo que necesitamos precisamente ahora pues es recoser, extender puentes, y fuerzas como Unidas Podemos, como En Comú Podem, pues yo creo que tenemos mucho que decir. Oriol Junqueras ha, de alguna manera, por lo menos de momento, dado por roto ese mantra de que España era irreformable gracias a los indultos. Pero queda también Puigdemont en Waterloo, que parece que siguen insistiendo como los baluartes, ¿no?, de esas posturas fijas. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es tener visión de estadistas y estar un poquito por encima, porque yo creo que llevamos muchísimo tiempo secuestrados por las palabras y por las declaraciones que hacen algunos o algunas. Creo que es importante que pensemos qué es lo que España necesita, qué es lo que Cataluña necesita. Y por un lado necesitábamos la libertad de los dirigentes independentistas que estaban en la prisión, pero también que acabemos con esta anomalía, que Puigdemont goza de inmunidad en cualquier país europeo y en cambio no puede venir a España. Y en este sentido, nosotros hemos insistido mucho en lo que hemos llamado la vía Sens. Jaume Sens es el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso. A Sens se hablaba de indultos y de reforma del Código Penal. Quiero recordar que el delito de sedición, tal como está recogido ahora mismo en el Código Penal español, no tiene parangón, no existe en otros países europeos. Por tanto, lo que estamos diciendo es: pongamos el Código Penal español a la altura del siglo XXI y del resto de países europeos. Esto permitiría también que las personas, bueno, como Puigdemont, que están fuera de España, puedan volver, y a partir de aquí entendamos que ha habido errores por todas partes y que lo que necesitamos para hacer política no es mirar hacia atrás, sino que es mirar hacia adelante. Y por tanto, ¿cómo podemos construir esta...? ¿Qué pasaría con las 3.000 personas que están en juicios o con multas también vinculadas al procés? Bueno, vinculadas al procés y no solamente vinculadas al procés. Aquí hemos visto, por un lado, hemos visto como la Generalitat en más de una ocasión ha tenido un doble discurso. ¿Por qué digo esto? Porque la Generalitat en algunos casos se ha personado contra personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, modificar
para blindar, modificar la ley para blindar el derecho a la protesta. Para nosotros es un derecho básico como democracia del siglo XXI. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también se tiene que renovar. También quiero recordar que están sus miembros caducados, igual que la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ¿con qué nos estamos encontrando? Pues que el Partido Popular no está haciendo de derecha democrática europea. O sea, lo que está haciendo el Partido Popular jamás lo haría el partido de Merkel. Por tanto, están actuando más, bueno, se están dejando básicamente marcar la agenda por un partido de extrema derecha como es Vox. Y por tanto, aquí lo que necesitamos es, y te lo dice una persona de izquierdas, es que haya una derecha, pero una derecha democrática. Una derecha que entiende que la democracia tiene que estar para servir y para proteger a las personas, no para perseguirlas y para castigarlas por delitos que además no han existido, ¿no? Que es muchas veces lo que nos quieren hacer creer. Y por tanto, en este sentido, como digo, lo que tenemos que hacer es blindar el ordenamiento jurídico para que precisamente se garanticen derechos y no se recorten derechos. Déjame preguntarte algo que creo que es relevante, porque en algunas ocasiones en Comú Podem ha sacado un mal resultado, un resultado no muy satisfactorio electoralmente, y el argumento era siempre que nadie vota en un conflicto, en una pelea, nadie vota al árbitro, ¿no? Y sin embargo, sin el encuentro de Zaragoza de 2017, sin esa voluntad que expresó Podemos y Podem al principio, ¿no? De que hacían falta los indultos, esto ahora no habría pasado. En un momento en donde incluso Pedro Sánchez quería pues, reformar el delito de sedición, quería jurar que nunca iba a haber indultos o que iba a mandar a la brigada paracaidista a buscar a Puigdemont a Waterloo. Yo creo que en ese sentido siempre hemos sido, bueno, siempre nos hemos anticipado y siempre además, insisto, tenemos más valor cualitativo que cuantitativo y hemos conseguido con unos resultados modestos en Cataluña, en las elecciones catalanas, pero bueno, gobernando Barcelona y también formando parte del gobierno central, hemos conseguido que actores más grandes, como puede ser el Partido Socialista, y yo creo que ahora muy bien lo recordabas, y que incluso Esquerra Republicana, hayan ido modificando sus agendas, ¿no? Hemos visto cómo pasaron de negar los indultos a promover los indultos, incluso a pedir los indultos y a reconocer su necesidad. Pero no solamente eso, lo tenemos con la mesa del diálogo. Y ahora yo creo que esto que hemos ido anticipando en el terreno nacional o de resolución del conflicto también se tiene que extender a la agenda social. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, tenemos todo el tema de las eléctricas con precios abusivos, estamos repitiendo insistentemente que hay que acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y vemos cómo el Partido Socialista le cuesta mover, ¿no? Estamos hablando de la regulación del precio de los alquileres y vemos cómo al Partido Socialista le cuesta mover. Por tanto, caray, si lo que estamos diciendo es de sentido común, si vamos a terminar ahí, si se está haciendo en el resto de países europeos, o sea, que dejen de mirar hacia las élites y que miren hacia la gente, ¿no? Yo creo que en este sentido cuesta muchísimo moverlos. Yo creo que está claro que, aunque somos una fuerza modesta, vamos marcando agenda, pero también quiero decir una cosa, somos una fuerza modesta, pero es que hace 7 años apenas que existimos y hemos ido de ciclo electoral en ciclo electoral. Por tanto, ahora lo que necesitamos es ver cómo nos arraigamos territorialmente, es ver cómo construimos partido y cómo seguimos estrechando lazos con los movimientos sociales, pues para no olvidar de dónde venimos y para canalizar también sus demandas en las instituciones. Escuchándote me acordaba de un chiste de la transición, donde un franquista estaba hablando con un jovencito y le decía, ¿qué me va usted a contar a mí de democracia? Yo que soy demócrata desde ayer por la tarde, ¿no? Entonces tengo la sensación cuando escucho ahora a Esquerra o al PSOE, que todo se les ha ocurrido a ellos, ¿no? Y que todo prácticamente lo quieren capitalizar ellos. El PSOE es muy de decir, la rebaja del IVA de electricidad es una cosa mía, los indultos son una cosa mía. ¿No corre el riesgo también Podemos de quedar oculta con esta estrategia del Partido Socialista? Hay una clara intencionalidad de invisibilizarnos, ¿no? Porque yo creo que está claro que nosotros vamos marcando agenda, vamos poniendo el cuerpo, vamos recibiendo y luego son otros los que parece que se llevan los frutos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a eso? Bueno, pues ser más, llegar a más y sobre todo crear partido, ¿no? Que yo creo que es algo que no nos ha dado tiempo a construir todavía, insisto, porque apenas tenemos 7 años. La diferencia es que hay algunos que llevan casi 100 años dedicándose a esto y que están 40 y 50 años ocupando la poltrona.
Es decir, nosotros no queremos caer en eso ni de casualidad, por eso tenemos nuestros códigos éticos, pero sí que es importante, bueno, pues que sepamos llegar a más gente. Y luego también aquí tenemos obviamente el hándicap de los medios de comunicación que no siempre nos lo ponen fácil. Déjame preguntarte ya dando un salto a la política española, porque claro, después de que gana Ayuso en Madrid parece que iba a convertirse en la Juana de Arco de la derecha europea, ¿no? Y sin embargo después pinchan en la recogida de firmas de los indultos, les estalla otra vez la Kitchen, se enfadan con la patronal, se enfadan con los obispos, vienen los fondos europeos. ¿Cuál crees tú que va a ser el escenario de estos 2 años prácticamente que quedan de legislatura? ¿Cómo perfilas, ¿no?, que puede ser este futuro inmediato? Pues fíjate, yo me imagino unas luchas fratricidas interesantes dentro de la derecha y de la extrema derecha por ver quién capitaliza una recogida de firmas que, como muy bien decías, está resultando un fracaso y que si lo comparamos con la recogida de firmas en contra del estatuto En en su 2006. momento ha sido, bueno, ha sido un fracaso evidente. Se está demostrando la soledad también de Casado, que no solamente yo creo que Ayuso entra a disputarle el liderazgo del Partido Popular, sino que también los sectores económicos están viendo cómo esta crispación y el cuanto peor mejor, que parece que ellos están insistiendo, es lo mejor. Y por tanto, yo creo que a pesar de que ahora hay encuestas que sí que dicen que podría ganar la derecha y de la extrema derecha, estamos en un momento que para mí sería de paréntesis, estamos saliendo de la pandemia, la vacunación está yendo bien, todavía no hemos empezado a notar los efectos de los fondos europeos, porque llegan ahora la primera remesa en julio, y creo que tenemos una gran potencialidad. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es desde el Gobierno central empujar para que se cumpla sí o sí con el acuerdo de coalición, y aquí el Partido Socialista tiene que ser leal, pero no con nosotras, sino con la gente que lo votó, porque esa será la mejor manera de que volvamos a tener un gobierno de coalición en las próximas, un gobierno de coalición de izquierdas, obviamente, y no es de izquierdas porque es del Partido Socialista, es de izquierda porque estamos nosotras, que además somos una fuerza republicana. Y yo, para mí, la gran pregunta aquí será si el próximo presidente será Pedro Sánchez o tendremos una presidenta que se dirá Yolanda Díaz, ¿no? Y cada vez la estrategia de la derecha y de la extrema derecha quedará más desenmascarada porque están apelando a una España que ya no volverá. Y la gente, es cierto que ahora mismo, y también insisto, con el relato que se ha ido inoculando desde los medios de comunicación, pues está agotada, ha vivido, bueno, ha pasado muchísimo miedo durante la pandemia, pero creo que iremos remontando. Yo creo que se verán los frutos de los ERTE, se verán los frutos también del escudo social, veremos también cómo surten efecto esos fondos europeos para que el crecimiento económico que parece que auguran no se quede solamente en los datos macro, sino que también llegue a la gente, que es lo importante, que podamos derogar la reforma laboral de una vez por todas, y Yolanda dijo que sería a final de año. Y, en fin, y si podemos subir el salario mínimo, que es otra de las propuestas que llevamos, pues obviamente todo eso nos hará tejer una red de confianza con la gente que nos votó en su momento y que además ha visto cómo hemos dado claramente una salida radicalmente distinta a la de la crisis de 2008. Por tanto, la derecha intoxica, pero se queda con su intoxicación. Es una España que cada vez queremos más pequeña y que creo que también en las municipales, no solamente en las generales, iremos viendo cómo todos los esfuerzos que ha ido llevando a cabo pues, los movimientos sociales con el Gobierno central va surtiendo efecto como red protectora para la ciudadanía. Yo coincido contigo en que las mentiras de la derecha y de la extrema derecha creo que tienen las patitas cortas, ¿no? Es decir, creo que se le ve muy pronto. En Madrid estamos viendo pues, que ya han cerrado medio centenar de centros de atención primaria, vemos que otra vez que sus amigos, ¿no? Que todavía se les está juzgando, pues otra vez vuelven a monopolizar de alguna manera la economía de la ciudad o de la comunidad. Vemos cómo hay una lucha homofóbica terrible. O sea, creo que es verdad que tienen las patitas cortas, pero también es verdad que están cortocircuitando el Consejo General del Poder Judicial, vemos que se han ausentado del apoyo a las víctimas del terrorismo, cuando el Partido Popular, más de 500, casi 500 personas fueron acercadas al País Vasco cuando ETA estaba matando, ¿no? Y ahora, en cambio, bueno, son capaces de montar ese escándalo con el acercamiento de víctimas o con los indultos. Claro, y el problema también son unos medios de comunicación que casi todos están en Madrid
y que están funcionando a mayor gloria de la derecha y de la extrema derecha. Y eso me hace ser pesimista esperanzado u optimista trágico. Tenemos que ser capaces de ofrecer un modelo alternativo de país que sea ilusionante y que no solamente hable de las cosas de comer, que son básicas. Esto lo tenemos claro. Yo creo que nadie duda que la izquierda es la que se preocupa de los servicios básicos, del feminismo, del ecologismo, de un país mejor. Pero todo eso lo tenemos que saber dotar de unos valores que a la gente también la hagan emocionarse. Porque la gente no solamente quiere llegar a final de mes, la gente también quiere ser feliz y quiere... Caray, o sea, quiere tener esperanza en que sus hijos vivirán mejor y en que dejaremos un mundo mejor. Ha estado un poquito enfadada Unidas Podemos al respecto, ha estado demasiado cargada, es verdad, con los ataques brutales de los medios, pero al final, al ponerte a la defensiva, ¿no ha terminado perdiendo un poquito de frescura, de alegría, de optimismo? Bueno, yo creo que son rachas, obviamente Unidas Podemos ha pasado una travesía por el desierto durísima, con unos ataques furibundos a las principales caras visibles que yo creo que nunca les estaremos suficientemente agradecidas de todo lo que han soportado, y lo han soportado no por el partido, no por ellos, lo han soportado por el país, y yo creo que esto, o sea, creo que la historia pondrá a cada uno en su sitio, pero sí que creo que es importante que abramos una nueva etapa, y que abramos una nueva etapa pues con alianzas, como digo, con fuerzas transformadoras de la izquierda alternativa, que creo que no es tan importante la fórmula electoral, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de ser capaces de generar un horizonte de esperanza, de ilusión, que venga de las periferias, que supere, bueno, como digo, las cosas del comer, porque insisto, si miramos la campaña de las madrileñas y cómo gana Ayuso, y que además Ayuso es capaz de sacar unos buenos resultados en barrios populares, donde hay gente que necesita los servicios básicos, gana básicamente por la batalla cultural, ¿no? Gana con la palabra libertad. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, obviamente, de mantener nuestros principios básicos, de mantenimiento de los servicios básicos, de ecologismo, de feminismo, de justicia social, pero además de saber, bueno, engrescar, de saber ilusionar, de saber remover internamente a la gente para que se dé cuenta de que una alternativa mejor es posible al Estado que tenemos ahora, que no es nuevo, estamos diciendo que tiene cloacas, que tiene un monarca que es corrupto, ¿no? Que está fugado por la justicia, que hay una cúpula judicial que está absolutamente sesgada hacia el lado reaccionario y conservador, ¿no? Que tenemos, bueno, tenemos una cúpula del Estado. Me gusta recordar, el Estado es mucho más que el gobierno, es todo un aparato de poder que obviamente castiga, penaliza y persigue a todo lo que proponga un modelo descentralizado y plurinacional y más democrático como el que estamos propugnando nosotras. Déjame hacerte una última pregunta. Estamos insistiendo mucho en esa feminización de Podemos con Yone Belarra, con Yolanda, con Ada Colau, contigo, con Martina Velarde. Es decir, es verdad que en Baleares con Madre de la Concha, es decir, hay como una presencia fortísima de mujeres en la dirección de Podemos. ¿En qué se traduce eso? Bueno, yo creo que se traduce en que, por un lado, a nosotras nos suele costar bastante más llegar a donde estamos y por tanto somos mucho más conscientes de lo que cuesta el esfuerzo, de la importancia de tejer redes entre nosotras. Creo que también se nota en las políticas que ponemos en el centro, porque hasta ahora hemos visto como nuestros compañeros, bueno, yo creo que con toda la mejor intención, pero no siempre han pensado en cuáles son los temas importantes de conciliación. Y cuando hablo de conciliación, no hablo solamente de si el hombre ayuda en casa o no, que aparte de esto de ayudar en casa me parece absurdo, porque no es que ayude, es que se corresponsabiliza también del trabajo. Pero no solamente esto, quiero decir, toda la política de cuidados, toda la política de dependencia, cuando no se lleva adelante, cuando los servicios públicos no funcionan, acaba recayendo el peso sobre las mujeres. Y en este sentido, por ejemplo, a mí me gusta recordar que el tema de la renta básica, yo soy muy partidaria de la renta básica, pero per se no es, por ejemplo, una política feminista. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer es que directamente las mujeres con la renta básica se acaben quedando en casa, cuidando, como siempre. Por tanto, siempre la renta básica tiene que ir acompañada, tiene que ir acompasada con unos servicios públicos fuertes. Y cuando hablo de servicios públicos, pues no solamente hablo de sanidad, de educación o de dependencia, ¿no? Creo que también necesitamos tener una planificación laboral
para que no sean las mujeres las que terminan en un servicio, en un trabajo precarizado, temporal, eventual. Y en este sentido creo que necesitamos políticas públicas que sean fuertes, que sean valientes. Y además, también quiero pensar, no necesariamente una mujer por ser mujer es feminista, pero sí que decía que por todo lo que llevamos arrastrado y de cuánto nos ha costado llegar aquí y cómo se nos ha cuestionado, me gustaría pensar que sí que tenemos, como digo, más capacidad de generar red y de descentralizar el poder. Y descentralizar el poder no solamente entre los cargos, sino también entre territorios. Y creo que es importante pues, este coro de liderazgos del que tú hablabas. Y además creo que no es casual que Yone sea Navarra. Creo que también es importante que no venga de Madrid, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a liderazgos masculinos y madrileños. Bueno, pues es el momento de abrir y de que haya liderazgos femeninos, feministas y de fuera de Madrid. Sobre todo, y nos vamos con esto, porque en el momento en que la izquierda ha dejado de cuidar o de trasladar esa sensación de crear una comunidad de cuidados, lo puede hacer la extrema derecha. No hay problema de que haya una lesbiana, por ejemplo, líder de la extrema derecha alemana, ¿no? O que Marine Le Pen pueda tener un discurso amigable, ¿no? con el mundo LGTBI, ¿no? Porque han interpretado esa necesidad de cuidados, buscan elementos que puedan ser funcionales para su lógica y parece que la izquierda no se entera, ¿no? Y se deja robar esos elementos porque no entiende que si no somos capaces de crear esa comunidad que te cuida, no sé para qué hacemos política. Totalmente, y por eso también nosotras hablamos del feminismo del 99%. Obviamente, yo, pues como mujer, he pasado lo mío y lo sigo pasando, pero claramente ahora mismo soy una privilegiada. Es decir, soy una privilegiada pues porque tengo un buen salario, porque tengo un buen trabajo, porque me siento además acompañada en mi partido, porque soy blanca, porque soy hetero y porque soy de aquí. ¿Qué pasa con todas las mujeres? ¿No? Hablamos de la interseccionalidad, pero por no hablar de palabras. Es decir, si tú naces en una familia que tiene pocos recursos o si tú estás en una situación precaria o incluso si tú eres más joven y eres becaria, yo siempre lo digo, yo era mucho más vulnerable cuando tenía 20 años y era becaria en un medio de comunicación que con 42 y formando parte de un partido del cual además soy coordinadora, que además es un partido feminista y me acompaña, ¿no? Y donde nadie me cuestiona. Por tanto, creo que es importante que esta comunidad de cuidados y este feminismo no solamente lo pensemos para determinados tipos de mujeres, sino que lo pensemos, bueno, pues sobre todo para todas nuestras compañeras, vengan de donde vengan, ganen lo que ganen, porque precisamente seguramente son ellas las que más nos necesitan. Y obviamente en un escenario de desprotección o de vulnerabilidad es un caldo de cultivo para que crezca la extrema derecha y para que acabe habiendo una lucha del último contra el penúltimo y donde se acabe criminalizando y estigmatizando a quien menos tiene. Y yo creo que en este sentido también la izquierda tenemos la obligación de hablar normal, porque yo siempre digo, es que a veces hablamos raro, no se nos entiende, ¿no? Tenemos que coger un manual de instrucciones para escuchar lo que dicen los políticos. Yo creo que esto es un error gravísimo. Creo que tenemos que estar cerca de la gente, creo que tenemos que hablar como habla el resto de la gente, que era como hablábamos nosotros antes de entrar aquí. Si es que lo que pasa es que la institución es muy perversa y empiezas a hacer unas declaraciones y al final quedarte en unas conversaciones y en unos rifirrafes estrictamente antipolíticos, que es lo que a la gente le genera muchísima desafección. Por tanto, creo que es importante estar en la institución, obviamente, que es donde se acaban cambiando las leyes, pero creo que, como decimos siempre, ¿no? Un pie en la institución, 1000 pies en la calle, de la mano de los movimientos sociales y sobre todo hablando normal y no perdiendo el contacto, ¿no? Que hay muchas veces que se pierde el foco. Jessica Albiach, coordinadora de En Comú Podem, periodista feminista y una persona que seguramente se alegró de ver que estaban sentados en una misma mesa Felipe VI, Aragonés y Pedro Sánchez, pero también se preguntaría cuántos hombres sentados en esa mesa, ¿no? Y también te preguntarías, bueno, falta toda la gente en la calle, porque está bien esa mesa, pero sin toda la gente en la calle, esto no va a ir. Fíjate, a mí me pareció interesante desde el punto de vista de que eran personas que hasta hace bien poco no se podrían sentar en una mesa y creo que esto está bien, pero yo, por ejemplo, con el tema de la monarquía, que además siempre lo presentan como, bueno, es que la monarquía nos ayuda a la imagen de España y al crecimiento económico. Y yo me pregunto, bueno, ¿en qué país
¿En qué país es bien visto esto? No sé, en Arabia Saudí quizás. ¿No? Pero la imagen de la monarquía está claro que cada vez está más tocada, que está manchada de corrupción, que es una institución anacrónica, que la gente ya no entiende, sobre todo la gente más joven, y que claramente lo que necesitamos es un referéndum para poder votar y que la gente decida si quiere monarquía o si quiere república. Y si el señor Felipe VI lo que quiere hacer es ser jefe del Estado, pues caray, que se presente y ya está, y a ver cuántos votos recibe. Si es que yo creo que es una cuestión de democracia. Es que para mí la monarquía al final es una institución, bueno, pues de otro tiempo, que está obsoleta, que está caduca, que no sirve y que no nos representa. En cuanto cene con él, se lo trasladaré de tu parte. Jessica, muchas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y feliz verano. Creo que después del verano vienen tiempos interesantes. Bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Nos Hasta vemos pronto. Hungría ha aprobado una ley que prohíbe hablar sobre la homosexualidad en las escuelas. Esta polémica propuesta se enmarca en el proyecto de ley contra la pedofilia, en el que también prohíben exponer a menores de 18 años a pornografía o cualquier contenido que fomente el cambio de sexo o la homosexualidad. Ha sido aprobada en el Parlamento húngaro gracias a los votos del partido ultraderechista que gobierna el país, Fidesz. El presidente Viktor Orbán lleva años promoviendo este tipo de normas, como la prohibición del cambio de sexo o el matrimonio exclusivo para parejas heterosexuales. Orbán está arrastrando a su país en un retroceso en cuanto a los derechos de la comunidad LGTBIQ, unas leyes que no tienen cabida en la Unión Europea y chocan de frente contra la Carta de los Derechos Humanos. También en Rusia se aprobó una ley contra la propaganda homosexual y en nuestro país Vox propone implantar un PIN parental para que los progenitores eviten que sus hijos obtengan formación en materia de diversidad sexual y afectiva. El adoctrinamiento. ONGs como Amnistía Internacional denuncian que esta nueva legislación estigmatizará aún más a las personas LGTBI y a sus aliados. Y de hecho, el presidente de la Asamblea Nacional húngara, László Kövér, del partido de Orbán, compara a los homosexuales que adoptan niños con los pedófilos. Toda la polémica sobre esta nueva ley ha estallado en medio de la Eurocopa, justo cuando millones de personas se agrupan frente a los televisores. El alcalde de Múnich propuso iluminar con la bandera del arco iris, símbolo del orgullo, el estadio donde se iba a jugar precisamente el Hungría-Alemania. Sin embargo, la UEFA no ha permitido esta simbólica protesta ateniéndose a que es una organización neutral en lo político y religioso. Parecen olvidar que los derechos de la comunidad LGTBIQ no pueden ser cuestionados por ninguna política ni religión, ya que son derechos humanos inalienables. Es por ello que algunos jugadores han actuado por su cuenta, como el portero de la selección germana Manuel Neuer, que portó un brazalete arcoíris, o Antoine Griezmann, que publicó en redes su apoyo contra la homofobia. Aún así, el silencio de la UEFA ante un tema tan importante pone de relieve el largo camino hacia la inclusión que se debe recorrer en el mundo del fútbol. Llama la atención que de los 265 millones de jugadores de fútbol que hay en el mundo, apenas haya casos de jugadores no heterosexuales. A pesar de esto, no todo el fútbol es igual, y de hecho en el fútbol femenino se vive un ambiente mucho más abierto y tolerante. Como el ejemplo de Irene Paredes, la capitana de la selección española, que compartía en Instagram fotos de su boda con la exjugadora de hockey Lucía Ibarra. Normalidad en un ambiente donde no existe la masculinidad tóxica. Los jugadores ejercen una gran influencia en los aficionados más jóvenes, que necesitan referentes diversos para entender una realidad de diversidad y libertad. Porque si esos jóvenes crecen normalizando la diversidad de la comunidad LGTBIQ, luego será mucho más difícil que los discursos de odio proliferen en cualquier parte del mundo. Pero lo que estos hombres olvidan es que siempre el orgullo será más fuerte que el odio y la ignorancia. El PP cada vez recuerda más a los telepredicadores, esos que te amenazan con arder en los infiernos y luego les pillan en un vídeo a cuatro patas en actividades donde los seres humanos no somos tan diferentes de los gorilas. ¿Cómo iba a perder el Partido Popular la ocasión de demostrar que no respeta nada salvo su negociado? Esta vez lo ha hecho a cuenta de las víctimas del terrorismo y la excusa, pues precisamente eso, el Día de las Víctimas del Terrorismo. Y el lugar, ese sitio que dicen respetar tanto, las puertas del Congreso de los Diputados. Para el PP, si es que no hay ni ética ni rayas rojas,
todo vale con tal de desgastar al gobierno. Inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras. Y lo dice el presidente de un partido, el PP, que acercó a 190 presos de ETA entre los años 1996 y el año 2000. El líder de un partido popular que con Ortega Lara secuestrado acercaron a 33 presos, 33, y otorgaron 13 terceros grados. Es decir, que acercó y dio beneficios penitenciarios a presos de ETA a Euskadi mientras ETA seguía asesinando. Sí, el Partido Popular. Pero claro, aquellos eran otros tiempos. Ya sabemos que cuando gobierna el Partido Popular, España y su caja B van bien. En aquellos tiempos ETA era el Movimiento Vasco de Liberación. Que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. En aquellos tiempos, tanto Aznar como Mayor Oreja presumían de su política penitenciaria. Defendían que ETA abandonara la lucha armada y que constituyeran un partido político para defender sus ideas pacíficamente. Vaya, justo lo que están haciendo ahora mismo. Pero eso al PP ya no le parece bien. ¿Por qué? Pues porque necesitan volver al poder a cualquier precio, a ver si encuentran algún tipo de beneficio, no solamente económico, sino también judicial, porque están un poco asustaditos. Y claro, como el PP no puede defender nada racional como proyecto de España, necesitan excitar las pasiones para que el vientre sustituya al cerebro. ¿Y la paz? Y el diálogo que tanto reclamaban hace 25 años y el consenso de la transición y la lealtad institucional, pues se lo pasan por el arco del triunfo, porque esas cosas solamente las piden cuando están en el gobierno llenándose los bolsillos o cuando necesitan acallar a los que les están señalando por sinvergüenzas. Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que al contrario nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. Paz, perdón, generosidad, concordia. ¿Por qué no vale lo que valía hace 25 años? Pues porque los mismos que se rieron del Jack 42 y de sus víctimas, los mismos que nos metieron en una guerra injusta que costó cientos de miles de muertos, no quieren hoy hablar de paz, no quieren hablar de perdón, no quieren hablar de generosidad. ¿Será que en realidad las víctimas les importan muy poco? Yo estoy convencido. Las víctimas del franquismo, por ejemplo, las desprecian. Batallas de los abuelitos las llamó Casado, el del máster. Y las víctimas de Atocha, el 11M, como no las controlaban y encima entienden que por eso perdieron las elecciones, lo mismo. Cuando pidieron las víctimas un monumento, el vicealcalde del PP, Manuel Cobo, dijo: cualquier día tendrían que hacer también un monumento para las putas. Sí, Manuel Cobo, vicealcalde del Partido Popular, comparando las víctimas del 11M, que pedían un monumento, como si fuera una reclamación también de las mujeres prostituidas, porque en la cabeza de estos señores es lo peor de lo peor. Cobo, gente de Esperanza Aguirre. Pero vamos, que con una mano de pintura a estos del PP les vale cualquier víctima, claro, que no esté demasiado vinculada con ellos, porque lo que buscan es apuntarse a las víctimas o insultarlas. Ahí valen las víctimas de ETA, las del GAL, las de la violencia de género, las del coronavirus. Al PP le da igual cualquier víctima con tal de subir en las encuestas. El show de ayer, a las puertas del Congreso, solamente es un capítulo más de una vergonzosa forma de hacer oposición. Ojalá aprendieran de la derecha francesa, pero claro, en Francia fue la resistencia los que ganaron la guerra, mientras que en España fueron los fascistas. Los conservadores franceses, apoyados por la izquierda francesa, han dejado a la ultraderecha de Marine Le Pen sin gobierno en ninguna región. Y ya digo, es la diferencia entre un país que, pese a que tuvieron los escarceos del gobierno colaboracionista de Vichy, pero que gracias a la resistencia derrotó al fascismo. Y qué gran comparación con España, donde fueron los fascistas de Franco los que ganaron la guerra con ayuda de Hitler y de Mussolini. En Francia, la derecha democrática ayuda a frenar a los nazis y aquí cogobiernan con ellos, y lo hace Arrimadas, lo hace Pablo Casado, sin ningún tipo de pudor. Bueno, el Partido Popular, con Ciudadanos y Vox, y con Telecinco, con Antena 3, con Oquidiario, con la COPE, en fin, hasta mañana, desobedientes, ¿cuánto por hacer?